Esta noche les tengo una pues sorpresa, sobre todo para aquellos que son trabajadores o somos trabajadores, pues vamos a hablar acerca de las utilidades. Mucha gente está en espera de tenerlas, otros piensan que las van a tener y no son merecedores. Y bueno, es un conjunto de cosas multifactoriales que honestamente a veces desconocemos cuando como trabajadores deberíamos de tener este conocimiento y para eso hemos invitado al licenciado Jorge Mondragón González, quien es o tiene la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas y además es el gerente general del grupo de Radio Corita, jefe, y aparte es socio de MQM Consultores. ¿Cómo estamos, Jorge? Muy buenas noches. Hola Max, buenas noches, muy contento con la invitación, gracias por la tremenda presentación y pues en total disposición de platicar de la famosa PTU, que se dice PTU, no se dice PTU. Sí, sí, porque luego escupen, ¿no? De hecho, creo que eso fue lo fabuloso del cubrebocas, ¿no? Que luego decían PTU y pues no te escupían, pero ahorita ya mucha gente se relajó y creo que ya volvemos al tema de eso. Pero bueno, precisamente vamos a entrar en esa parte, si te parece bien, porque para empezar, muchas veces los que se nos emite una nómina, podemos ver ahí lo que dice PTU. Entonces, ¿qué significa eso? Ok, mira, de entrada la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades, que como dato curioso, dirás o te preguntarás si cualquier persona con justa razón y atinadamente dirá, pues está en la ley. Claro. La realidad es que la PTU viene considerada la ley a medias. Primero viene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos sabemos el artículo 123, que es el que habla del trabajo, consagra todo el tema del trabajo, y ese engloba un montón de cosas alrededor de toda la materia laboral. En la fracción 9 es en donde se trata el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades, pero igual lo menciona muy ambiguo, muy a medias, porque ahí no nos dice, por ejemplo, cuánto es lo que hay que pagar por las utilidades. Ok. Entonces empiezan a desarrollarse a partir, como te digo, de la Constitución, que es el máximo organismo regulador en nuestro país, a la par de los tratados internacionales. De ahí se desprende y luego emana la Ley Federal del Trabajo con un origen en el artículo 123 de la Constitución. Y en la Ley Federal del Trabajo tenemos desde el artículo 117 hasta el 131 todo lo relacionado con la participación de los trabajadores en las utilidades, pero tampoco en la Ley Federal de Trabajo viene cuánto hay que pagar. Entonces dirás, ok, está raro, ¿no? Porque bueno, era una típica pregunta cuando estás en la licenciatura y luego te dice el profe, ¿en dónde viene? ¿Cuánto hay que pagar de PTU? Pues fácil, en la ley, te vas a la fácil. No, no viene en el reglamento, si no viene en la ley, está en un reglamento. No, que tampoco pues en el código, habrá un código laboral seguramente. No, pues tampoco. La realidad es que ni en una, ni en otra, ni en otra, ni en otra. ¿Qué es lo que menciona tanto la Constitución Política como la Ley Federal de Trabajo? Que existirá una comisión integrada por personalidades del gobierno, bueno, personalidad es un término que a lo mejor no es el correcto, ¿no? Pero vamos a manejarlo así para que se escuche más rimbombante como tu programa, Max. Por personalidades de gobierno, por personalidades laborales, que en este caso serían representantes sindicales y representantes de la Secretaría del Trabajo, etcétera, y por representantes patronales, que en este caso serían, por ejemplo, las cámaras empresariales. Estas tres partes, digámoslo así, porque esa es la parte laboral, la parte gubernamental y la parte empresarial, se reúnen, empiezan a hacer un análisis que por ley tienen que realizarlo cada determinado periodo y entonces se determina cuánto será la participación de los trabajadores en las utilidades, que por un lado no afecte la productividad de las empresas y por otro lado motive e incentive al trabajador a desempeñar de mejor forma su trabajo. Al mismo tiempo, pues, que se vela por un trabajo justo, bien remunerado, etcétera, ¿no? ¿Qué es el origen o qué es la lógica de la participación de los trabajadores en las utilidades? Pues es eso, motivar a que el trabajador se sienta parte de una empresa aún sin tener acciones, aún sin tener propiedad de esa empresa. ¿Por qué? Porque en la medida en la que hagas bien tu trabajo, por ejemplo, vamos a ponerlo muy, muy sencillito, en un restaurante. Si en el restaurante, por ejemplo, la gente de cocina empieza a cuidar de no tener pérdidas, de no tener mermas, hay que gastar menos. Si gasto menos, el ingreso que entra se rasura lo menos posible y entonces queda una utilidad, que eso es justamente la utilidad, ¿no? Hay que introducir ingresos menos gastos igual a utilidad, la ganancia, vaya. Entonces, si el patrón, por ejemplo, de ese restaurante les dice, además de la PTU, les voy a dar otro 10% más de las utilidades que se generen, pues señor, me voy a encargar los meseros de que se ven un montón y los cocineros de que se gaste nada, ¿no? Para tener ahora sí una ganancia grande. Esa es la lógica, digamos,
la justificación, pero en términos muy sencillitos, de por qué se da la PTU y de dónde viene más o menos el origen. No sé si hasta aquí vamos bien, y Max. Vamos entendiendo perfectamente. Creo que la segunda pregunta que me podría surgir es, entonces, como trabajador, yo, cualquier tipo de trabajador, cualquiera, cualquiera, inclusive de los que nos oyen, son sujetos a este beneficio. Mira, sí en cuanto a trabajador se refiere y no en cuanto a la práctica. ¿Por qué? Ok. Porque para tener derecho a un reparto de utilidades, pues de entrada tienes que ser un trabajador debidamente registrado en la empresa. Lamentablemente tenemos muchas veces malas prácticas en las que, por ejemplo, o se nos maneja como asimilados a sueldos y salarios, o de plano no se nos registra como trabajadores de las empresas con todo lo que debería de ser, con su seguridad social y prestaciones y demás. Y entonces ante la ley, eh, no digo que es imposible, pero ya complica el que te puedas formar parte de la participación de las utilidades de una empresa. Entonces, en términos de estricta definición, cualquier trabajador tiene derecho, sí, cualquier tiene trabajador, excepto ciertas cuestiones. Los directores, los gerentes, los administradores de las empresas no tienen derecho a esta participación. Algún trabajador que solamente haya trabajado eventualmente menos de 60 días tampoco tiene derecho a esta prestación. Me dirás, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Llegó una trabajadora, trabajó 20 días, tuvo su cuarentena de ley, por ley dejó de trabajar y luego trabajó 40 días y terminó el año. ¿Ok? Qué buen ejercicio, ¿eh? Sobre todo Entonces, por lo sensible, es muy interesante. Los días que estuvo, llamémosle incapacitada, o que tuvo su permiso, pues, de maternidad, esos días están contando. Si un trabajador lo mismo, un accidente laboral, tiene una incapacidad y como tal no se presentó a laborar, pero sigue siendo parte de la plantilla, esos días siguen computando para estos 60 días mínimos que estamos mencionando. ¿En qué otras cuestiones no pudieras formar parte de las utilidades de una empresa? Cuando, por ejemplo, a trabajo igual se gane más que por un trabajador sindicalizado, si existiera sindicato en esa empresa. Mm. Entonces, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo que busca la lógica de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa? Pues que exista ese equilibrio y esa comunión entre todos los trabajadores que realizan, vaya, un trabajo igual. Entonces, ciertos casos que a lo mejor ya si nos vamos a ley empiezan a detallarse más, mucho más específicamente, son los que no tienen derecho. Socios y accionistas, por ejemplo, pues bueno, el socio y el accionista no participa de las utilidades en una PTU, pero participa en un reparto de utilidades como tal para todos los accionistas, ¿no? Correcto. Entonces, es hasta cierto punto, vamos a ponerle lógico, el que vayas dándote cuenta quién sí tendría derecho a participar en las utilidades. Esto está en el artículo 127, 28, por ahí debe ser, era de los últimos de PTU. Ahí te detalla con un montón de fracciones quién sí, quién no, por qué y cómo pudieras participar de ellas. Ok, entonces cualquier empresa mexicana establecida y legalmente, recalco, establecida aquí en nuestro país, tiene la oportunidad de poder hacer este reparto de utilidades en sus trabajadores. El ejercicio, por ejemplo, iría para allá, Jorge, en el sentido de que, por ejemplo, una empresa es nueva, llega una empresa que tiene, por ejemplo, un año laborando, es más, vamos a poner un poquito más holgado, 2 o 3 años, y esta empresa, pues, no genera utilidades. Esta empresa se le puede eximir, ¿no? Porque tiene un periodo de gracia, tengo entendido, para que no se le den utilidades a los trabajadores, porque representa una inversión lo que está haciendo y si no genera ganancia, pues no está obligada, ¿no? Exactamente, o sea, de entrada, pues qué ganancia vas a repartir si no la hay, ¿no? Ok. Ese sería el primer filtro. Entonces, cualquier empresa en cualquier periodo de vida que no haya generado utilidades, no está obligada a repartirlas. Si, por ejemplo, tuvo 10 años de grandes utilidades y luego 5 años de pérdidas, tampoco son como que compensatorias o acumulativas las utilidades contra las pérdidas. Es ejercicio por Correcto. ejercicio. Claro. ¿Qué pasa en caso contrario? Que si en este ejercicio no se cobraron por alguna situación todas las utilidades que correspondían, estas sí van a acumular para el próximo periodo, pero solo porque no se cobraron, no porque estén acumulándose contra una o compensándose contra una pérdida, ¿no? Esa Claro. sería una excepción. Que otras empresas, como bien comentas, las de nueva creación, pues no hay como tal una utilidad que generar durante el primer año. Más bien, en el primer año, aunque haya una utilidad, no se tendría que repartir.
Pero, por ejemplo, alguna otra empresa que sea, por ejemplo, de extracción minera, durante el periodo de investigación y durante el periodo de la exploración que se le llama, no están obligados todavía a repartir utilidades. Correcto. Porque ¿Qué otra? están investigando, ¿no? O sea, están invirtiendo para obtener un recurso, así lo estoy entendiendo. Exactamente. Ok. Ahora, ¿qué otras empresas? Aquellas que, bueno, cabe aclarar algo que en un principio no quedó claro. No necesariamente tiene que ser una empresa o una persona moral. También existen, por ejemplo, patrones como personas físicas. Yo, Jorge Mondragón, puedo tener 10 empleados porque me dedico profesionalmente a dar servicios contables, por ejemplo. Ujú. Si fuera ese el caso de que yo cobro directamente como Jorge Mondragón y le pago un sueldo a mis 10 trabajadores, a mis 10 colaboradores, yo también estoy obligado a repartir utilidades como persona física. Así que ojo, porque Ok. muchas veces también solemos trabajar en alguna, Claro. llamémosla así, empresa, que como tal Correcto, no está constituida como una persona moral, pero sí correcto. es un patrón, persona física que paga sueldos. Claro. Entonces, él también está obligado a repartir utilidades. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo sencillito, un negocio chico, digámoslo así, que no genera más de 300,000 pesos de ingresos al año, tampoco está obligado a repartir utilidades, así tenga las utilidades que sean, ¿sabes? O sea, del 70%, ganó 200,000 pesos este cuate, pero solamente vendió 290,000, no estás obligado a repartir utilidades. Entonces, volvemos al tema. Sí, cualquier empresa está obligada por ley a repartir utilidades, siempre y cuando tengas trabajadores, pero hay excepciones en las que pudieras brincar para no hacer dicho reparto. Parte de nuestros reescuchas son trabajadores de volante, por ejemplo. Y Ajá, en este caso, por ejemplo, un taxista puede, que no, vaya, que trabaja un permiso, obviamente no es suyo, tiene un patrón. Entonces, este patrón tiene 10 carros. Veamos todo este ejercicio complejo. sí. Entonces, yo como trabajador sé que, por ejemplo, saco la utilidad del día que me pide mi patrón y me queda mi ganancia, ¿no? Que este es el negocio, por decirlo así, para el taxista. Entonces, yo pudiera exigirle a mi patrón, porque sé cuánto gana, ¿no? Y sé cuánta utilidad está teniendo. Podría decirle, oye, patrón, pues dame a lo mejor no utilidad, ¿no? Sino una compensación porque sé que lo que estás ganando de todos tus permisos que tienes acaparados. Esa sería mi pregunta. Sí, mira, volviendo al origen, como tal, la ley, no vamos a decirlo, por default no, Ok. pero a la hora de empezar a generar un juicio, digámoslo, o a la hora de empezar a generar una conciliación, o a la hora de empezar a ir un poco más allá, pues en este caso sí, porque existe una subordinación entre el chofer y el dueño de los permisos, por ejemplo, y entonces al ser un subordinado, al tú seguir indicaciones de este patrón, en este caso, te genera una relación laboral. Y Claro. es esta relación laboral la que te da el derecho de participar en las utilidades de De la cualquier ganancia del actividad. patrón. Sí, Exacto. y mi tema va porque, por ejemplo, muchos trabajadores del volante no tienen una afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, no se les brinda ningún tipo de beneficio más que la ganancia de andar manejando. Entonces, esa era mi pregunta un poco, a lo mejor es medio confusa, pero es una realidad, ¿eh? Porque esto se vive al día. Sí, como decíamos al inicio, o sea, lamentablemente la situación laboral en México no siempre está muy clara. Ujú. Entonces, o sea, la situación laboral para el trabajador. ¿Por qué? Porque como te digo, o sea, te puedo contratar, a lo mejor contrato por 3 meses y luego está esa mala práctica de estarlo renovando, pero al final de cuentas existe una relación laboral o está esa mala, bueno, no es una mala práctica, pero es una práctica alterna de tenerlo, por ejemplo, como asimilado y entonces existe una relación laboral. O Ujú. está, pues, el deber ser, que sería tenerte registrado como tal, como trabajador, con tu seguridad social y demás. Entonces, todos estos escenarios que van, digamos, dentro del marco legal, pues Ujú. tienen el común denominador de una subordinación. Eso es lo que genera la relación laboral. El caso, como dices, del taxista que no está de ninguna manera registrado por ningún lado, Correcto. pues puede comprobar esa subordinación y entonces puede comprobar una relación laboral, por lo tanto exigir una PTU. Ahí sería ya un tema mucho más complejo, ¿no? O sea, compruébale cuánto está ganando y demás, cuánto Sí, está claro. declarando, si es que declara ingresos el dueño de los taxis Patrón. y nos iríamos a otros asuntos ya,
más fiscales que laborales. Sí, creo que ahí sí se vuelve un tema engorroso porque, y lo comento porque si hay gente que nos escucha y dice, escucho que le van a dar utilidades aquí, le van a dar utilidades acá y yo no voy a obtener absolutamente nada, pero bueno, es importante conocer esto. Además de que creo que también es mayor el riesgo que el beneficio, ¿no? Entonces, también tendría que sopesarse en esta situación qué es lo que estás ganando y contra lo que estás perdiendo. Hay ejercicios muy lamentables donde pues a veces ya presionan a los trabajadores por exigirles cosas. Al menos una última pregunta de mi parte sería, ¿cómo puedo yo obtener? Bueno, dos van a ser. La primera, ¿cómo puedo yo saber que la empresa en la que trabajo obtiene ganancias o tengo derecho, por ende, a una utilidad? Ok, mira, aquí es sencillo. La ley igual nos marca los tiempos y los procesos para poder hacer el tema del reparto de utilidades. En teoría, se hace la declaración anual, se tienen 10 días para presentársela a los trabajadores. ¿Cómo se la vas a presentar a los trabajadores? Con una comisión mixta. Debe existir una comisión mixta para el reparto de utilidades en la que exista un representante patronal al menos y un representante laboral. Se les muestra la declaración anual, el trabajador puede revisarla o los trabajadores con su representación pueden revisarla y en un dado caso presentar algún reclamo o alguna observación, vamos a ponerle, Inconformidad, vamos a ponerlo así. o inconformidad exacto, tienen 30 días y entonces otros 30 días se tienen para subsanar cualquier situación. La obligación es de 60 días después a la fecha de obligación de la presentación de la declaración anual. Ok. ¿Cuándo son estos días, estas fechas límites para las personas físicas y para las personas morales? La persona moral tiene hasta el último día de marzo para presentarla y la persona física tiene hasta el último día de abril para presentar su declaración anual. Correcto. Entonces, si trabajas para una empresa, estamos hablando que 60 días después del último día de marzo, abril, al último día de mayo, tendrías que estarte pagando las utilidades si trabajas para una empresa. Al 29 de junio, porque ahí tenemos meses con 31 días, al día 29 de junio estarías recibiendo las utilidades si trabajas para un patrón persona física. En resumidas cuentas, 60 días después del último día de la obligación, mayo o junio, o sea, según sea el caso. Está bien eso porque hay gente también que lo dice, es que tienen hasta el último día de mayo para entregarme mis utilidades, pero hay gente que puede confundir esta situación y que no está muy clara porque depende de qué tipo de patrón o a qué empresa estés afiliada para poder obtener este beneficio. Y ya, esa era mi segunda pregunta, precisamente, ¿cuál era el periodo para poder hacer este pago? Y otra pregunta importante también, Max, es ¿cómo se hace el reparto? A ver. ¿Ok? Porque desde el inicio nunca te dije cuánto era el reparto, nomás te dije que no venía en la ley. Pero Exacto. bueno, tiene muchos años, ahí sí mentiría si doy una cifra, pero son tranquilamente más de 25 o 30 años que se reparte el 10% de las utilidades. ¿Sí? Este 10% agarra el patrón y los echa como bolo del bautizo, pues no. ¿Cómo se hace? La mitad de este 10% se reparte de forma igual a todos los trabajadores. Ahí la única diferencia es si trabajaste menos días que los que tiene el año calendario. Correcto. Te tocaría un poco menos. La otra mitad de este 10% se reparte en proporción al sueldo que ganas. Quien gana más le va a tocar un poquito más. Ahí se hace una regla de 3, esa que nos hizo partirnos la cabeza en la escuela. Sí. Esa sería la forma en cómo se reparte este 10% de las utilidades entre todos los trabajadores que tienen derecho a este reparto. Porque posiblemente usted trabaja en una empresa y de repente diga, bueno, ¿cómo puede ser posible que Juanita gane más que yo, ¿verdad? Pero yo gano más que Pablito, ¿no? Digo, puede estar esa variación. Bueno, si ya veo que Juanita está muy elegantemente guapa, posiblemente entiendo cuál sea la ganancia. Ahí sacamos conjeturas. Sin dar mucho norte. Sí, no hay que investigarle mucho a Juanita, no hay que investigarle mucho. Bueno, pues mira, me queda muy claro el hecho de cómo es el tema de este ejercicio del cual la mayor parte de los trabajadores tienen la posibilidad, no existe la obligación, porque luego empiezan estos conflictos también, Jorge, donde el trabajador dice, es que nos debe de tocar. Bueno, ¿cómo? Si tú lo acabas de decir, hay una presentación de la declaración y sobre la declaración que se hace ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tiempo y forma, tú puedes consultar si la empresa tuvo posiblemente una ganancia, porque hay una comisión que se debe encargar. Entonces,
tú como trabajador debes de solicitarle a este, vamos a ponerlo así, intermediario entre tú y el patrón para que hagan una comisión y que esta comisión haga una revisión y que pues una vez que vean que hay una utilidad, pues obviamente la consulten y la solicitan en dado caso, ¿verdad? O sea, eso me queda muy claro, porque es muy fácil confrontar al patrón. Oye, las utilidades, bueno, yo ya hice mi declaración, o sea, legalmente o todo lo que marca la ley, yo lo he hecho. Si tú desconoces cuál es este marco, pues no tendría por qué darte una respuesta. En ese caso, consúltalo con el área correspondiente. Sí, sí, claro, o sea, y al final de cuentas, pues lo que menos queremos es embravar a la gente para que, como dices, vaya en contra del patrón, sino al contrario, o sea, en un Claro. momento dado, a veces incluso informar al patrón. Hay veces que somos empresarios y nos dedicamos más a la operación del negocio y muchas veces desconocemos de ciertas cuestiones que son legales o sea, no por mala fe, sino por desconocimiento se empiezan a omitir ciertas cuestiones. Entonces, quien esté escuchándonos en este momento, pues al día de mañana llegue con su patrón, dígale, patrón, escuché en la radio que hay un plazo, que hay un proceso, que hay una comisión mixta que se tiene que crear, ¿por qué no la vamos generando? Y ahora sí que todos felices y contentos. Y sobre todo también si usted es patrón y nos está escuchando, se va a evitar un montón de multas de parte de la Secretaría del Trabajo, porque esto es un tema muy delicado que la Secretaría del Trabajo hace inspecciones periódicas y si se tiene alguna omisión en cuanto al proceso y a los tiempos que marca la ley para el reparto de utilidades, puede serse acreedor a una multa que, pues, ¿para qué? ¿Qué necesidad Sí, habría de esto, no? Entonces, claro. pues, lo más importante es eso, ¿no? Que se tenga el conocimiento, que se tenga el diálogo entre patrón-trabajador, que se tenga ese flujo de la información y entonces estemos todos tranquilos. Ojo también, muchas veces podemos pensar que la empresa va a tener utilidades grandísimas y la realidad es que tiene pérdidas. Hay un montón de situaciones en las que la empresa pudiera tener pérdidas aún teniendo muy buena venta, porque invirtió en equipo, porque a lo mejor la carga de gastos es muy alta, porque a lo mejor N cantidad de situaciones pueden generarle una pérdida a la empresa y nos podemos confundir en el sentido de decir, es que yo me doy cuenta que hay un montón de ventas y al final no es cierto. Los costos en este último año simplemente fueron muy altos, las ventas fueron muy bajas, entonces tampoco llegué con la espada desenvainada y yo vi cuánto vendiste, que no sé, pues sí, ya viste cuánto gasté también, entonces, Claro, claro. También creo que nos enseña a que como trabajadores tenemos que cuidar los activos, nuestras herramientas de trabajo, porque obviamente estas le pueden impactar a nuestra utilidad posible que pudiéramos ganar en un futuro. Bueno, solamente me restaría agradecer la presencia la Secretaría del de... Trabajo que puede asesorar. Ok, pues, te nos congelaste, Jorge, pero sí, creo que sí, de repente te vi como que estabas muy estático. Dije, bueno, está bien, siempre se la pasa riéndose, pero creo que se está burlando de mí o qué onda. A ver, por favor, Disculpa. retoma esta parte que me decías. Pues bueno, eso, ¿no? Que no necesariamente, porque veamos que hay mucha venta, por ejemplo, en una empresa va a haber gran utilidad, incluso Claro, puede llegar a haber pérdida. Era lo que comentaba, que hay muchos factores que pueden generar una pérdida en una empresa. Los gastos, como decíamos, este último año han sido complicados. Bueno, los ingresos y al mismo tiempo, pues los gastos se han inflado. O sea, a todos nos ha estado costando mal las cosas. Entonces, no lleguemos con la espada desenvainada a exigir una utilidad porque probablemente no la va a haber. Mejor generemos, como les digo, este diálogo, evitemos el tema de las multas con Secretaría del Trabajo. Si usted es patrón, mejor hagamos bien las cosas y con tiempo. Y pues bueno, en el peor de los casos, si sigue teniendo alguna duda, pues estamos a la orden en MQM Consultores, para usted patrón, para usted trabajador, o la misma Secretaría del Trabajo tiene teléfonos a disposición pues para poder resolver alguna duda o para poder en un momento dado pues señalar alguna inconsistencia que pudiera llegar a existir también. yo concluía diciendo que también como trabajador implica este compromiso y ponerse la playera y cuidar los activos de la empresa, porque también si nosotros los cuidamos, evitamos que la empresa esté haciendo un gasto. Digo, es una inversión, pero la traducción es un gasto. Entonces, muy posiblemente cuando se genere este vínculo entre ambas partes, pues es muy posible que la empresa tenga una utilidad, porque muchas veces también pasa esto, ¿no? Que dices, nah, pues ¿para qué? Y no cuida las cosas. Entonces, digo, ¿cómo vas a pedir algo del cual no puedes ser merecedor si tú no tuviste todo un año para poder generar una utilidad a futuro, ¿no? Esta parte está muy interesante. Sí, sí, como lo mencionaba en el inicio, pues, o sea, la razón de ser de un reparto de las utilidades entre los trabajadores es esa, pues, el involucramiento y el sentirse parte el, como dices, cuidar las cosas pues, buscar una ganancia. Al final de cuentas, pues, aunque no tenga un título accionario de una empresa, aunque no sea dueño de los fierros, pues, sí puedo ser parte de esa utilidad, pues, que Claro, pueda llegar a generar. claro.
la cultura japonesa, lejos de dejar de trabajar, te genero más ingresos para que me toque más ganancias al final de cuentas, ¿no? O sea, te voy a pegar en la torre de alguna forma, pues también voy a tener alguna ganancia para mi bolsa o para mi beneficio. Entonces, Sí. pues es eso, ser muy conscientes y como bien dices, tener la camiseta bien puesta pues para estar contentos a la hora del reparto de utilidades. Genera mira, al patrón al final de cuentas, en la medida que ve que los trabajadores también están comprometidos, aún que no haya utilidades que repartir, verá la forma de dar Compensarlos. la gratificación, ajá, exacto. Entonces, pues eso es muy importante también. Claro. Bueno, Jorge Mondragón González, ¿algo para concluir? Pues nada más agradecerte la invitación. Espero sea más seguida, más cotidiana con temas financieros, contables, fiscales, que pues es el área a la que nos hemos estado dedicando en estos últimos años. Y pues un gusto poder estar esta noche aquí en el exitosísimo 1049, y lo digo con toda sinceridad porque ha sido un programa que ha levantado muchísimo esta barra, una barra o un horario que regularmente se le hace el fuchi, pero pues la verdad es que has demostrado cómo se hacen las cosas y cómo se deben hacer correctamente. Así que agradezco y muchas felicidades por el programa y muchas felicidades por tu cumpleaños en días pasados. Muchas gracias por las flores, se agradece mucho. ¿Y dónde está MQM Consultores, por cierto? Por si alguien está interesado en también conocer en el ámbito fiscal algo, una solución, una asesoría. Sí, claro que sí. MQM Consultores, estamos en la esquina de P. Sánchez y Juárez, ahí en la zona centro de Tepic. Nos encuentran en Facebook como MQM Consultores. Y también cualquier duda, estoy a sus órdenes en el teléfono 311-396-5135. 311-396-5135. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consultoría, estamos a la orden. Tenemos servicios contables, financieros, fiscales, administrativos, protección patrimonial con seguro de gastos médicos, seguros de vida, seguros de auto, y también recientemente acabamos de incorporar los servicios de consultoría y marketing. Wow, no, pues entonces, mucha chamba, mi estimado Jorge. Gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a ti, Max. Buenas Siempre, noches. buenas noches, siempre les he dicho que es mi jefe. Ahí está mi jefe. Yo me cuadro. Saludos. Un gusto. Jorge Mondragón González, quien es el gerente general del Grupo Radio Corita y socio de MQM Consultores. Buenas noches, Jorge. Gracias, buenas noches. Este es Disco 99 Radio.